Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo podcast aquí en SCA, el canal digital agropecuario de Bolivia. Y hoy tenemos un invitado realmente especial, un invitado de lujo para nosotros, Emilio Peña, productor ganadero en la Chiquitania y presidente de la Federación de Ganaderos de San Ignacio de Velasco. Querido Emilio, bienvenido a este podcast. Es con Pablo, que hemos creado, te cuento Emilio, para contarle a toda nuestra gente, los ganaderos tradicionales, los agropecuarios tradicionales, que hace mucho tiempo que producen alimentos para este país y de repente para impulsar a las nuevas generaciones. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por tenerme acá. Gracias por darme la oportunidad de hablar un poco de lo que me gusta, de lo que me dedico, de lo que me da de comer, que es la ganadería, ¿no? Emilio, ha sido director de Asocebú, hoy como presidente de la Federación de Ganaderos, pero tu familia, háblanos un poquito de la familia Peña, contanos un poquito de esa generación de hace mucho tiempo que vienen produciendo alimentos en este país. Por supuesto, la familia Peña, Peña Gutiérrez, podemos decirlo, que la familia de mi padre ha sido ganadero de generaciones, ¿no? Cabalmente, ya el abuelo de mi padre se fue de Santa Cruz a Santa Ana de Velasco, porque una tía de la señora Carmen Peña Suárez, viuda de Romero, le quería dejar la herencia de todos sus bienes. Parece que la señora no pudo tener hijos, entonces le pidió uno de sus hermanos, a Antonio Vicente Peña Reynoso, que le preste un hijo para heredarlo. Y cabalmente fue mi bisabuelo Emilio Peña Tapia, que se fue a Santa Ana. En Santa Ana conoció a su esposa Pabla de la Peña, que eran, es una historia más larga, todavía medio pariente. Se casó con ella, tuvo varios hijos, entre ellos mi abuelo Emilio Peña de la Peña, mi padre, luego a mi padre, no, con mi abuela Nelly Gutiérrez Justiniano, cabalmente nieta de un ganadero muy antiguo que era don Rodolfo Justiniano, ¿no? Y su padre, un español, casado con mi bisabuela, mamá Isolina, le decían Isolina Justiniano, ¿no? De San Ignacio de Velasco. Entonces él también, ese señor español, es mi bisabuelo español, Hilario Gutiérrez, compró estancias también. Y bueno, cuando se casó mi abuela y mi abuelo, básicamente unieron varias estancias con ese matrimonio, ¿no? Y mi abuelo obviamente fue el que comenzó a manejar las estancias, y ahí mi papá, cuando estaba vivo, me contaba todas las historias que ya nosotros recorríamos en camioneta. Él las recorría a caballo, ¿no? En la época de los 50, ¿no? Y obviamente con todas las cosas de la Chiquitania, como en este lugar aparecían los bárbaros, en este lugar se dormía, en este lugar no se dormía, porque solamente no se pernoctaba, sino se hacía solamente pascana al mediodía. Y bueno, todas esas historias, ¿no? Y gracias a Dios mi padre se casó con mi mamá, que ella mismo, que no viene de familia ganadera, un poco agricultores, porque los abuelos de mi madre eran agricultores alemanes que luego se fueron a Paraguay, de Paraguay vinieron a Bolivia, ¿no? Entonces ella tenía un gran amor por la parte de las estancias de campo, ¿no? De campo realmente. Y mi madre, le puedo decir, una mujer realmente de campo, ¿no? La que la conoce, que tiene 83 años en este momento, mamá la vendí, perdón, la edad, 83 años y sigue trabajando, ¿no? Sabe que mi mamá lo único que nos inculcó, sobre todo, fue el trabajo duro, ¿no? Gracias a Dios que nos inculcó eso. Entonces, ella trabajando muy duro con mi padre, ¿no? Lograron recuperar varias de las propiedades que le pertenecían a la familia, como ser una que se llama Felicidad, que se la compró en su momento al Banco Santa Cruz, se la compró cabalmente a otro ganadero grande que es don Lucho Saavedra, que en ese momento era oficial de crédito del Banco Santa Cruz, y le mencionó a mi madre y bueno, se la compró al banco, y tenía ya otras propiedades, una de ellas que le compró a mi abuela cabalmente. Cuando enviudó, ya cuando murió mi abuelo en el 71, puso a la venta las propiedades y mi madre compró San Josecito, que básicamente que es nuestra propiedad aquí por San Julián, que esa propiedad era de mi abuela, que la manejaba mi abuelo, y bueno, la puso a la venta y mi mamá la compró, la seguimos teniendo desde este momento. Es la propiedad donde tenemos la recría y el engorde y la cabaña, ¿no? Y puedo decir abiertamente que es la propiedad preferida de mi madre, es la que mi madre le ha puesto alma, corazón y vida, ¿no? Y las propiedades de San Ignacio fue las que mi padre básicamente se encargó, y trabajó más en ella,
pero entre los dos obviamente no, los fines de semana y las vacaciones y los feriados largos no eran viajar afuera y viajar a las estancias, ¿no? Y imagínate si en este momento algunas de ellas son difíciles llegar en esa época que no había nada faltado, ¿no? Te digo, sacar el sombrero, ¿no? Cruzar de una propiedad a otra eran 14 o 10, entre 10 a 12 kilómetros de ni siquiera a caballo, porque era puro agua, era chocoplón, claro, ¿no? Entonces fui criado en la estancia, ¿no? Hasta mis 10 años y todas mis vacaciones me acuerdo haberlos pasado en la estancia, no necesariamente en otro lugar. Ya después uno se vuelve más adolescente, ya medio que le huye, ¿no? Pero obviamente feriados largos o vacaciones siempre era la estancia. Y luego mi mamá se preocupó mucho siempre en la parte de educación de nosotros, ¿no? Entonces digo nosotros porque somos mi hermana y yo. Entonces los dos estudiamos cosas que en ese momento se veían que no servían para la pecuaria, ¿no? Para la ganadería, ¿no? Yo pienso que uno de los se puede decir, de los sueños, yo creo que a veces sentía que con nostalgia mi mamá hablaba de mis carreras, era que yo sea agrónomo o que yo sea veterinario o zootecnista, ¿no? Al punto que sí, que yo cuando me gradué, a mí me gustaba mucho la finanza y la economía. Realmente me gusta más la ingeniería, para serte sincero, pero lo veía que mucho más, era demasiado shock irme a la ingeniería, entonces mi paradigma, ¿no? ¿Dónde te formaste? Contanos un poquito. Buen punto. Yo cabalmente me dieron media beca para irme al Zamorano. Agropecuario. Excelente universidad. Claro. Me habían dicho economía agrícola, no el Zamorano que es ahora, era un Zamorano creo mucho más técnico. Sí. Entonces cuando vi el currículum, cuando ya llegué allá, eran 3 años de agricultura, básicamente, o agropecuaria. 2 años de finanza, economía. 1 año de economía. Yo quería lo volcado, yo quería algo netamente financiero, económico y que sea un poco aplicado a la... Ya lo ibas a enfocar ya en la producción. En la parte de la producción. Y cabalmente, te digo la verdad, excelente universidad, la Zamorano, solamente estuve 5 días, fui, me di cuenta que no era para mí, hablé con mis padres, me volví y luego me encaminé a Estados Unidos. Y en Estados Unidos me formé en la Universidad de Carolina del Norte en finanzas y en economía. Cabalmente en Estados Unidos es mucho más factible hacer 2 carreras a la vez, ¿no? Entonces le metí turbo y estudié economía y finanzas o administración de empresas. Luego hice una maestría en administración de empresas y me quedé trabajando un tiempo allá en la parte de seguros. Luego volví a Bolivia como no soy americano y necesitaba visa. Ya tenía visa de trabajo, pero estaba cambiando de empresa. Y cuando usted cambia de empresa, tenés que volver a sacar la visa ya con la otra empresa, la visa H1B que se llama. Y cuando me vine aquí, cabalmente me dio un trabajo, una petrolera que había acá, que había acabado el proceso de capitalización y buscaban gente con conocimiento financiero. Di un examen, entré cabalmente a Transredes y puedo decir los sueldos eran mucho más competitivos que irme a Estados Unidos de vuelta y me quedé. Trabajé desde el 98, luego me migraron a Shell, me mandaron a Brasil, estuve 6 años en Río de Janeiro. Cabalmente entró más bien el proceso de nacionalización y me quedé en Brasil cerrando hasta cierto punto y vendiendo los activos que tenía Shell por medio de las empresas holdings aquí en Bolivia, que era cabalmente Transredes, una de ellas, tenía otras más que eran unos ductos a Brasil y unas cositas más, ¿no? Ellos no trabajaban y bueno, pero me dio una escuela fabulosa la parte de Shell, la parte de Transredes, ¿no? Yo agradezco siempre eternamente a esas empresas porque me dieron la oportunidad de aprender muchísimo, sobre todo gestión. Entonces, cuando ya con un poco de un criterio profesional mucho más formado, ya casi a mis 37, 38 años, ya noté que mis papás ya estaban más... Ellos ya habían soltado un poco las riendas, ¿no? ¿Por qué? Por la misma edad, ¿no? Y tocaba tomar la posta, ¿no? Mi mamá y papá, personas extremadamente controladoras, unas personas que tenían que tener todo bajo supervisión. A mi mamá hasta este momento no se le escapa nada, ¿no? Y creo que ella tiene mucha capacidad, igual mi padre, pero ya un poco más cansados por la edad como cualquier persona. Entonces me abrieron un poco el campo. Me di cuenta que podía volver a Bolivia a ver los negocios familiares, hicieron charlas familiares y creo que si hubiera sabido lo que ellos habían hecho,
tal vez hubiera vuelto un poco antes, ¿no? Pero de repente llegaste en un momento apropiado, porque impresionante ha sido el tema de la incorporación de nuevas tecnologías a la producción agropecuaria en nuestro país. Y bueno, el hecho de que se ha incrementado tanto de un tiempo a esta parte la producción cárnica para poder exportar, ¿no? No, correcto, y hay un punto que es muy importante, yo siempre lo hablo y siempre lo pondero, es que muchas veces la empresa ganadera, ya no hablemos tanto de la estancia ganadera, hablemos un poco más de la empresa ganadera. Creo que ya no puede ser la estancia el hobby de fin de semana, ya tiene que verse más como una empresa, y todo lo va formando para eso. Muchas veces está todo muy bien formada. En el caso de mis padres, ellos tenían la empresa técnicamente muy bien formada, no la llamaban empresa, la llamaban solamente estancia, pero donde yo aporté más fue en la parte de gestión. Ya con nuevos ojos, mi especialidad era planificación y finanzas, y esa mezcla de planificación, finanzas, tanto en la parte contable, en la parte netamente financiera, ¿no? Entonces, con la experiencia y con la escuela de Shell, que es una empresa altamente, con una gestión muy buena y con procesos, todos son procesos, como yo digo en chiste, hasta para ir al baño no tiene un proceso en Shell. No, entonces eso me ayudó a venir a Bolivia, verlo de más arriba, también mucho más maduro, porque cuando uno pues comienza pelado y la empresa son de los padres, uno piensa que uno es el dueño. No somos los dueños, somos empleados de nuestros padres, y eso es importante que los nuevos herederos o las personas que van a manejar las empresas, sus padres piensan, lo tengan claro. Ustedes no son dueños, somos empleados. Y así fue mi enfoque. Yo entré como un empleado de la empresa. ¿Ganabas un salario? Ganaba un salario, y no solamente eso. Porque no solamente ganar un salario, porque puede ser que los padres te paguen un salario competitivo, no competitivo, va allá. Es la actitud. Donde mis papás a veces hasta me decían, ¿qué pensás vos? Mire, yo pienso esto. No, pero es que está mal. Allá hacemos lo que diga el jefe. Claro. O sea, yo no me voy a pelear porque la jefa es usted, mami y papá. Solamente que no le digo jefe, le digo papá y mamá. Claro. Pero los jefes son ustedes. Y muchas veces tenían razón, otras veces no tenían razón. Con el tiempo pude ir demostrando que tal vez los 15 o 16 años que había trabajado en otras empresas ya me habían generado cierto conocimiento, especialmente en la parte de gestión, y ese fue el gran cambio básicamente que hicimos en la empresa de mis padres, ¿no? La gestión, manejarla ya como empresa, ya netamente como empresa, donde casi todo se ve costo-beneficio, ¿no? Y que todo retorno de la inversión. Muchas veces, a veces las personas me dicen, ¿por qué no compraste esto? Porque no tienes retorno, ¿no? Y claro, a veces hasta peco mucho porque cabalmente hace poco he podido lograr uno de mis sueños en una adquisición de un bien que no es el más inteligente, pero bueno, es un gusto, y me decían, ¿por qué no te compras esto? ¿Por qué siempre estás vos en tu cacharro? Porque no me vende retorno, porque no me da retorno. Y efectivamente, pero a cierta edad ya lo intangible también uno tiene que ponerle cierto peso, como poder estar tranquilo, en el caso de mí manejando, o no gastando tanto tiempo en ciertas cosas, ¿no? Porque lo que más le falta a uno es el tiempo. Y básicamente, te puedo decir, agradezco a mis padres, agradezco a Dios, a mí mi hermana, que es mi socia, ¿no? Que me da todo el apoyo muchas veces para yo poder trabajar libremente, porque yo vivo con un sueldo. Claro, pero vos has puesto una visión absolutamente empresarial. Yo te voy a ser honesto. Llevo 18 años recorriendo muchos campos y propiedades, haciendas, agrícolas, ganaderas, y yo también la tengo clara. La persona que hace números, la persona que mide, definitivamente, la persona que planifica, hablábamos hace un momento de planificar en época de vacas secas, de vacas flacas, si querés, tenés que pensar en planificarte para que esas épocas puedan pasar de una mejor manera, ¿no? Entonces, la planificación y los números que yo he visto durante todo este tiempo han sido las experiencias exitosas que conozco en la parte agropecuaria. No, por supuesto, y por ejemplo ahora vivimos un problema muy grande, que es el problema del fuego, ¿no? Y tenemos que mentalizarnos de que el fuego va a venir cada año. Unos años menos fuerte, otros años más fuerte. Pero el trabajo de prevención de incendios en una estancia, lastimosamente no se pueden hacer cuando lo tenés el fuego a 2 kilómetros. Claro. ¿Ya? Vamos a tener que, igual que el agua, ¿no?
vamos a tener que comenzar a pensar. No quiero echarme flores ni nada, pero nosotros comenzamos a pensar hace 5 años al respecto. Entonces, de a poco, bueno, el que tiene mucho dinero y puede hacerlo, lo puede hacer un año, pero si querés hacerlo con cierto retorno y si tenés capitales limitados, ¿no? Entonces uno tiene que comenzar a planificarse, comenzar a hacer sendas, comenzar a limpiar y tenerlo dentro de su costo fijo anual, la limpieza de alambrado, la apertura de los deslindes, la creación de agarrarse un plano, un mapa y decir, miren, el fuego va a venir siempre de esta propiedad porque esta propiedad es tierra fiscal y nadie la supervisa, o con todo respeto, acá hay una comunidad que no tienen tal vez tanta tecnología y se les escapa el fuego para poder manejar el fuego, entonces tengo que hacer mis protecciones, abrir mi deslinde completamente, pedir mi permiso en la ABT para abrir el deslinde de 30 metros, darme unos 100 metros más, abrir otra brecha de otros 30 metros, por donde puedas entrar a combatirlo, comenzar a ver los planes de mucha gente que no sabe una forma. Esto es mundialmente comprobado, no es que estamos inventando la pólvora, y esto lo hacían, no es que lo hace todo el mundo, y los más antiguos saben de lo que estoy hablando, muchas veces el contrafogueo, ¿no? Que básicamente, pero para que no se te salga de control el contrafogueo, también tenés que tener ciertas cosas, ¿no? Ciertas precauciones. Entonces es un trabajo que lleva tiempo y planificado, porque es lo mismo con el agua, digamos. Si te falta agua y querés ahorita corregir el problema de agua, ya te va a costar mucho dinero. Si querés corregirlo con tiempo, en épocas donde ya esté comenzando la llenura, o en épocas que tengas, comenzar a hacer los pozos, porque los pozos, no estoy hablando de pozos artesianos, estoy hablando, digamos, de tanques de agua o acumulación de lluvia. Si los haces ahorita, no se van a llenar hasta diciembre, enero, que es cuando llueve. Los atajados. No es hasta diciembre, enero que... Entonces, ahorita sí los tenés que comenzar. No te sirve de nada comenzarlo dentro de un año cuando te falte agua. Lo tenés que comenzar a hacer ahorita, que puede acceder, limpiar tus pozos de agua cabalmente. A veces nosotros hemos pecado, que vamos a poder trabajar tranquilo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde viene la planificación. Estas épocas son épocas de vacas flacas, digo yo. ¿Por qué? Porque al estar con la seca, a estar sin agua, con poco alimento, alimento de pasto, ¿ya? Nuestros animales no tienen el mejor peso, entonces uno tiende a retenerlos y no los quiere vender, a no ser que te apriete mucho la seca. Entonces, tu flujo de caja, mucha oferta y se baja el precio. Como ha pasado hace 2 meses. Así es. Entonces, tenés que guardar dinero cuando vendés más animales, ¿ya? Y en vez de comprar ciertos lujos, guardar el dinero para que en estos momentos puedas invertirlo en algo que te va a rédito, ¿no? Que espere un rato la camioneta nueva. Exactamente, ¿no? Que espere un rato la camioneta nueva o la vagoneta nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dinero lo puedes ocupar en la época de seca, cuando no vas a tener tal vez ese flujo, ¿ya? Para poder hacer lo que realmente necesitas hacer, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en muchas partes del campo, y como yo les digo cabalmente a las 2 personas que trabajan, que son mis apoyos técnicos, que es Roberto y Wilber, le digo, tenemos que hacer más con menos. Entonces, ver si tal vez tus campos están subutilizados, ¿no? Muchas veces la solución es hacer más potreros, pero si no estás utilizando bien tus potreros ahorita y haces más potreros, lo único que estás haciendo más grande tu problema. Emilio, ese es tu manejo, y yo te escucho hablar ya con mucho conocimiento de causa, con experiencia. A mí me gustaría preguntarte realmente, y sobre todo para poder extraer un poco de tu experiencia, ¿cómo se siente Emilio Peña hoy ya en el campo? Has estado toda tu vida viviendo y trabajando en empresas transnacionales, en empresas grandes, nos acabas de comentar, de repente con otro tipo de formas de vida. Hoy en el campo, ¿cómo se siente Emilio Peña ya con esa satisfacción de repente de ver y de seguir el trabajo de sus padres? Mira, la satisfacción más grande es seguir el trabajo de mis padres, y hasta cierto punto, bueno, mi papá ya murió, pero todavía había una parte de mostrarles de que todo el esfuerzo que han hecho ellos en su vida tiene un fruto y que continúa.
¿ya? Porque creo que a muchos padres eso es una cosa que le duele mucho, le frustra mucho, ¿no? Ver que los hijos no tengan interés en lo que ellos han hecho. Y yo no juzgo ni a los padres ni a los hijos, porque el padre no puede esperar que el hijo sea como él, ¿ya? Pero yo creo que eso sí les dio cierta satisfacción a mis padres, el ver que yo me podía dedicar y que me guste realmente, porque muchas veces piensan que lo haces por congraciarte con ellos, o porque no tenés otra cosa más que hacer, o porque no sé, pero ver que lo estás haciendo con gusto es otra cosa. Yo te puedo decir, mucha gente dice, a mí me encanta el campo, me fascina el campo, y yo te digo la verdad, a mí lo que me gusta es el trabajo y el desafío, sobre todo el trabajo, ¿ya? Entonces, mis papás pudieron haber vendido chicle, o haber podido vender pastilla, o podido vender manzana, o pudieron vender con mi mamá seguro. Para mí, hasta cierto punto, trabajo es trabajo, ¿ya? Y yo me decían, pero ¿cómo de la empresa petrolera, donde obviamente uno vive otro tipo de vida, vas a venirte al campo y básicamente cambiar ciertas cosas? Le digo, para mí es exactamente lo mismo. Y eso me di cuenta cabalmente un año después de que volví, ¿ya? Yo en Brasil iba mucho a Houston, ¿ya? Y cabalmente uno se vuelve burguete a veces y pasa por los aviones, y uno de los vuelos pasa por acá. Entonces yo una vez estaba cabalmente vendiéndole un ganado a Rancho Dorado, y él estaba en época de agua, y estaba en el tractor yéndome de una propiedad a otra, porque no podías pasar el río y las partes en camioneta ni nada, en tractor, obviamente en la chata, en la parte de atrás. Yo agarré, mismo que dura la plancha, ¿no? Me eché mi mochila y miré para arriba y lo vi el avión pasando, ¿ya? Y la verdad es que uno siente cierta nostalgia, pero al mismo tiempo te das cuenta que la única diferencia que está allá o acá son, bueno, tal vez cierto confort, pero al final de cuentas es lo mismo. Es lo mismo. Y cabalmente yo aplico la parte que es donde me especialicé mucho, que es la parte de ductos, a la parte de la ganadería. Yo aplico, ellos lo tienen muy bien desarrollado. Entonces, por ejemplo, si vos te fijas, una empresa petrolera nunca va a hacer un ducto que lo va a tener vacío. Bueno, a no ser que por obligación después lo tengan que tener vacío porque los contratos se le caigan o hay algún tipo. Pero por lo general, lo que hace la empresa, primero firman los contratos de venta, primero encuentra el gas o petróleo, ya, después firman los contratos de venta y después construye el ducto. Claro. ¿Ya? Entonces yo ocupo una idea parecida y ellos le llaman capacidad útil. ¿Ya? Y vos nunca haces un ducto y le dejas capacidad ociosa solamente para tener, bonito para tenerla. ¿Por qué? Porque perdés plata básicamente, ¿no? Claro. Entonces lo mismo con la parte ganadera. Yo siempre digo, tenés que tener el 100% de tu pasto cultivado, utilizado. Claro. Una vez llegues a una eficiencia en el manejo de tu pasto, ¿ya? Con el nivel que te pongas de unidades animal a esa parte, recién pensá en hacer nuevas pasturas. Y hay muchos pasos, te repito, y te doy un ejemplo mío, que cabalmente, si le preguntás tanto a Wilber como a Roberto, te los va a asegurar. Me decían, vamos a hacer más pasto. No, le decimos, lo que tenemos que hacer es llegar a un nivel de producción altísimo. ¿De qué me sirve tener una estancia con 2.000 vientres y 1.000 terneros? Claro. ¿Ya? Lo que tenemos que tener es, si es posible, 1.000 vientres y 1.000 terneros. Entonces, ahí hay 1.000 vientres que están comiendo en vano. Claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es subir tus niveles de producción, ¿ok? Tus niveles de parición, tus niveles de supervivencia desde el ternero a la recría, o sea, del ternero al destete, ¿ya? Y cuando ya limpies la propiedad, ¿ya? Y tengas hasta cierto punto, ya tal vez no 2.000 vientres, tengas 1.500 vientres y 1.400 terneros o 1.300 para tener algo más normalizado, un buen porcentaje de parición y supervivencia, ahí comienza a crecer. Si no, lo único que vas a crecer, te lo repito, es crecer tu problema, crece tu ineficiencia. Porque a veces, bueno, ok, ahorita tengo 2.000 cabezas, ponele, y tengo, no sé, pues, voy a dar un valor para hacer uno por uno, 2.000 hectáreas de pasto, ¿ya? Pero solamente tengo 1.000 terneros en mi estancia de cría. Entonces, ¿qué es lo que hacía? No, voy a aumentar voy a poner 3.000 hectáreas de pasto y 3.000, ¿cómo se llama? 3.000 vientres. Y tenés 1.500, tenés el mismo 50% de parición. Entonces, simplemente lo único que has hecho es más grande tu problema. Claro. Más grande tu ineficiencia. Entonces, llega a la eficiencia correcta y de ahí pensé en crecer.
no lo hagas de otra manera. Y tiene que ser una lección de vida esto, porque básicamente se tiene que adaptar no solamente a la ganadería, lo podés adaptar a cualquier otro tipo de negocio, pues, ¿no? Y así es como funciona la parte de los hidrocarburos, y por eso es lo que en muchas partes del mundo la parte de los hidrocarburos y en sí se lo considera, como dicen siempre, ¿no? ¿Cuál es la empresa más lucrativa? Una empresa de hidrocarburos bien manejada. ¿Y cuál es la segunda más lucrativa? Una empresa de hidrocarburos mal manejada. ¿Por qué? Porque generan mucho, obviamente, ¿no? Pero repito, por ejemplo, así se trabaja, ¿no? O sea, vos primero encontrar, o sea, nadie va y firma contratos en firme, que le llaman, que son los contratos take or pay, si todavía no ha descubierto el gas o el petróleo. Primero lo descubren, luego comienzan, basado en esos descubrimientos, comienzan a firmar contratos para venta, y una vez están con esos contratos de venta ahí en la puerta, recién se ponen a hacer el ducto, digamos, ¿no? No lo hacen de una manera, por lo general no lo hacen de la otra manera, ¿no? Emilio, y nos hablabas que, bueno, lo que te apasiona, nos decías, el trabajo y los desafíos. ¿Cuáles son los siguientes desafíos que tiene Emilio Peña en la parte productiva? Bueno, nosotros entramos hace ya un par de años con el proceso de lo que yo le llamo, espero estar usando un buen término, que es la ganadería de precisión. ¿Qué es exactamente eso? Ganadería de precisión, muchas veces las personas, y tecnología, las personas piensan que ganadería de precisión es que vos agarrás y no sé, pues, que decís que tenés 500 cabezas y todavía están chipeadas y las contás con chip. Lamentablemente yo tengo otro concepto. A mí ganadería de precisión es que vos tengas una trazabilidad de tus animales, ¿ya? Y la trazabilidad que sea costo-beneficio correcta, porque también le puedes poner un chip GPS al animal, solamente que te va a costar más el aparato que el animal, digamos, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es con un equilibrio que sea económicamente sostenible, ¿no? Entonces, llegar a una ganadería de precisión donde tenga índices como que le llaman en inglés KPIs, ¿no? Key Performance Indicators, bastante altos, ¿ya? Tanto de parición, de producción. Para eso hay que entrar con nuevas tecnologías como ser inseminación artificial a tiempo fijo. Yo no me olvido de los toros de los toros repasadores o los toros a monta natural. Hay que analizar la propiedad, una propiedad donde tus animales, lo máximo pasto que tienen es un pasto humedícola, por ejemplo, que son lentamente de cría, ¿ya? Hay que hacer el balance de qué es lo que necesitas realmente. Fácil es decir, pero venderle la propiedad y... No puedes vender porque yo en mi caso tengo ciertos lazos morales con la propiedad. Me sentiría traicionándolo, el esfuerzo de mis padres en el pasado. Entonces yo sí las quiero hacer trabajar. Buscas mayor producción, entonces lo que hacen los brasileros, y lo llaman mucho, digamos, más carne por hectárea, más kilos de carne por hectárea. Exactamente. Entonces, tomando en cuenta las productividades de diferentes propiedades, si tenés varias propiedades o de los diferentes campos que tengas, lo que tratás de hacer lo más eficiente posible, lo más eficientemente económicamente posible, porque algo lo puedes volver súper eficiente, pero te va a salir un ojo de la cara, ¿ya? Entonces, que sea eficiente, pero al mismo tiempo que haya sido hecho de una manera económica, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros ahora estamos invirtiendo cabalmente en nuestros propios toros para sacar nuestro propio semen, ¿ok? Entonces me decís, claro, yo entiendo perfectamente que yo puedo comprar ese semen tal vez con un par de dólares más, o el doble o el triple de dólares, de toros mucho mejores de los míos. Pero ahí es donde la genética también llega a su límite. La genética es buenísima, siempre y cuando le des condiciones. Yo no puedo pedir que un animal en el que tenga pastos que su madre tenga pastos con nutrientes bajos, tenga una buena condición corporal. Un animal que su madre está viviendo en un Mombasa o en un Baracarión, ¿ya? O animales que tengan que pastorear en pastos naturales, ¿ya? Tengan la misma capacidad de peso que los animales. Pero lo que sí hago es, sí insemino, sí pongo toros buenos, ¿ya? Para que lleguen al potencial que pueden, ¿ya? Pero tampoco exagero poniendo cosas que sé que por más de que le ponga, o sea, por más de que vos lleves un Ferrari y lo corras en un campo,
no va a llegar a la velocidad que llega. ¿Por qué? Porque está hecho para correr en una pista, claro. No está para correr no te va a servir de nada un Ferrari en el campo. Entonces hay que analizar esas cuestiones, y no es solamente gastar plata, sino también ver dónde la gastás, para qué la gastás, los retornos. Entonces, lamentablemente a veces yo soy demasiado costo-beneficio, ¿no? Y por cierto, el que me conoce, a veces yo compro animales en remate porque ya hice el costo del beneficio, gasto tal vez la misma cantidad de plata que gastaba antes, pero invierto en mejores animales, ¿ok? En menor cantidad. ¿Y qué es lo que he hecho? La otra parte la invierto en inseminación. Entonces tengo animales que, por una parte, que inseminás, que nacen de cierto nivel, y para que las diferencias no sean muy grandes, también los otros animales con monta natural, mis toros son buenos para que básicamente haya un balance entre ellos. Yo sí creo mucho en los toros, ¿ya? Muchísimo. Una de las razones por la que voy parte de mis propiedades, en parte de la propiedad con inseminación, es porque me considero un controlador. Y esto suena raro para las personas, pero a veces el hecho de que yo no sepa quién es el padre y madre del animal, del ternero, ya interiormente me causa una inquietud, ¿me entiendes? Claro. Entonces, parte de la inseminación es porque cuando yo sé que la madre es la 3145 y el padre es el toro registrado, no sé, pues federal, digamos, ¿no? Lo tenés controlado. Entonces lo tengo controlado. Claro. En cambio, un momento yo hasta le planteé a Roberto y le dije, yo quiero hacer camadas animales, digamos, 30 toros, ¿ya? O 20 toros del mismo madre y del mismo padre, o sea, hacer fit, digamos, y esos 30 se van a una sola propiedad y son los padres de todos los animales para yo saber exactamente cuyo hijo es, ¿no? En monta natural. Y 2 años después o 1 año después se van a otra propiedad y van rotando esos toros, pero obviamente que, se puede hacer, pero costo-beneficio hay que mirarlo bien. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tienen su peso, ¿no? Y como te digo, lo miro como un negocio que me apasiona, pero creo que lo que me apasiona es el negocio en sí. Y en ese tema, Emilio, ahí precisamente terminando ya el podcast, quiero preguntarte esto. Nosotros hemos visto a lo largo de todos estos años muchas formas de tratar de incentivar, sobre todo a que los hijos puedan quedarse en el trabajo de la empresa familiar. Hemos visto y tenemos nosotros hoy en día empresas muy exitosas que han venido heredándose a la descendencia, pero también hemos visto trabajos de ganaderos muy queridos y muy conocidos que lamentablemente no han podido ser coronados, si vale el término, con el trabajo de su descendencia. Importantísimo hoy, Emilio, de repente conversar con toda esa juventud que está siguiendo ese trabajo y que está siguiendo este podcast para comentarle de que definitivamente el trabajo de la producción de alimentos es un trabajo del futuro, ¿no? Bueno, hay algo que yo siempre digo. La gente puede vivir sin computadora, ¿ya? Puede vivir sin celular, sin satélite. Puede vivir sin satélite, pero no puede vivir sin comida, ¿ya? Esa es la verdad, ¿ok? Y por más pollo que haya, en el caso yo soy ganadero, perdón, mis amigos los polleros, por más pollo que haya, por más pescado, por más lagarto, por más cerdo, la gente preferentemente le gusta la carne, ¿ya? Y nosotros, entonces, y nosotros sobre todo. Entonces pienso que hay un futuro para eso. Tengan paciencia, maduren, no piensen que son dueños, son empleados de los dueños. Cuando sean dueños, con ustedes se lo compren o lo hereden, pero hasta que eso no pase, no son. Y tengan paciencia. Y yo creo que el gran punto para los padres es eduquen a sus hijos. Y educar no quiere decir que los manden a las mejores universidades del mundo. Obviamente, si tienen la oportunidad y si pueden, hay que hacerlo, ¿ya? Pero también incluyéndolos en el negocio, enseñándoles que le agarren amor y no odio. ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante que yo hago y que estoy tratando de hacer con mis hijos, básicamente. Yo les muestro los beneficios del negocio, a dónde nos ha llegado y dónde nos ha llevado, ¿ya? Pero al mismo tiempo trato de hacer
un balance entre mi familia y el trabajo, porque hay personas que le han metido alma, corazón y vida a sus estancias, y si el hijo no quería ir a la estancia, lo dejaba a un lado. Y los hijos le agarraron hasta odio a la estancia de los padres. Y yo he escuchado personas que me dicen, el día que mi padre se muera, yo vendo hasta el último perno y no me importa a qué precio lo venda, yo no quiero saber más porque este negocio maldito me quitó a mi padre, a mi madre, a mi familia. Entonces hay que tener cierto equilibrio en ese tipo de cosas para que los hijos le agarren el amor al negocio y que sepan que el que le está dando de comer es el negocio. No es básicamente el viento, ni es el negocio. Yo te voy a contar ahí que tengo un buen amigo mutuo, que recuerdo muy bien una vez que fui a hacerle un publireportaje a su propiedad, a su cabaña, que está muy cerca de Cotoca, te comento, tiene lindos toros. Fue con su hijo y tenía, si mal no recuerdo, 4 o 5 años su hijo, y nos pusimos a recorrer el potrero y entramos a su potrero a mirar unas vacas bellísimas, Nelor, muy mansas, te comento. Se les hablaba y las vacas se acercaban en potrero abierto, y él empezó con el hijo, mira, este es un espino y le va a quitar espacio a tus pastos, así que hay que arrancarlo. Y me recuerdo bien el niño y el papá tratando de arrancar un poquito ese espino para que no le quite el pasto a sus vaquitas cuando él crezca. De repente ese tipo de experiencias y llevarlos al campo desde chicos son vitales para que puedan quedarse trabajando con lo nuestro, ¿no? Mira, yo te lo doy un ejemplo clarísimo de un chico que siempre digo que es mi socio, porque lamentablemente compré el toro que él había criado, que es el hijo de Quique Muñoz, Marianito, ¿no? Marianito. Yo lo veo, Marianito tiene 6, 7 años, está en los remates, lo acompaña a su papá, entiende los animales. Ese niño ama a los animales tanto como su padre, al punto que cuando yo tuvo papá obligatoriamente que vender un animal, yo lo compré en el remate, y el niñito Marianito se enojó conmigo. Yo le digo que es mi socio, que vamos a... Mi toro, ¿por qué te lo compraste? Digamos, ¿no? Entonces, un ejemplo, cabalmente el fin de semana estuve en el remate de la familia, de Boy con Bula, entre ellos estaba ahí don Isamu con Yusei, por ejemplo. Claro, ¿no? Y Yusei comenzó trabajando para Chorobi, ahora está incursionando en la... Y eso que Yusei se graduó, fue uno de los mejores, o sea, fue el mejor estudiante de la FASU en su año, ¿ya? El papá no fue que lo dijo, bueno, hacemos todo. Primero lo mandó que aprenda, que sepa obedecer órdenes con Fernando Roca en Chorobi, y cuando él aprendió a obedecer y se ha vuelto ahora a ayudarlo al padre. Buena educación. Cabalmente. Y te hablaba, yo te cuento, de ese niño, te hablaba del hijo precisamente de Fernando Roca hace muchos años, que deben ser 14, 15 años que visité hace muchísimo tiempo la propiedad de Chorobi, y Fernando con su niño ahí caminando por los potreros. Eso a mí me quedó muy marcado, y definitivamente fui viendo muchas cosas de esas, y por eso, querido Emilio, fue precisamente que nos gustaba mucho la idea de invitarte para este podcast, para conversar con vos, para escucharte, escuchar tus experiencias, que toda esa gente que sigue y que conoce la trayectoria de Emilio Peña, porque te comento que hay muchos jóvenes que nos están mirando. Entonces, para toda esa gente que puedan escuchar todas estas experiencias y escucharte ya apasionado por ese trabajo que hicieron tus padres, realmente es digno de orgullo y de felicitarte, querido Emilio, por todo ese trabajo. Así que realmente muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, querido Emilio. Y cerremos, sí, con tus palabras finales, por favor, tu despedida y el saludo para todo tu sector, para todos los amigos que nos están viendo. Saludo a todas las empresas ganaderas, familiares que hay. Sigan la tradición familiar, no lo vean como un negocio solamente, vean como una pasión familiar. Es muy importante que los hijos honremos a nuestros padres, hijos e hijas, en todo lo que sea posible. Y parte de honrar a ellos es aceptar y hacer crecer una de las bendiciones más grandes que tenemos, que es la bendición de la herencia que nos dan nuestros padres a nosotros, ¿no? Muchos chicos se quejan de que ellos les gustaría ganarse la lotería. Ya al tener padres que te dejen una herencia, que te dejen un legado, ya es una lotería que te estás ganando, ¿no? Y a los padres también, ahora que soy padre, lo digo, no tratemos de dejar una herencia a nuestros hijos. Lo que tenemos que dejar es un legado a nuestros hijos, porque la herencia se va muy rápido, el legado perdura para siempre. Entonces todo es posible.
Si las personas lo quieren hacer, si confían, se preparan para ello y, como les digo, tanto padres como hijos, respétense. El padre tiene que dar la oportunidad al hijo y el hijo tiene que respetar al padre para poder seguir adelante. Gracias, querido Emilio. Señores, aquí en este podcast es con Pablo en el mes de septiembre. Nuestra tradición ganadera, nuestra tradición cruceña, con un invitado de lujo, Emilio Peña. Gracias por acompañarnos.